Saludos estimados, ¿cómo están? En esta parte vamos a darle una pequeña retroalimentación acerca del contenido que hemos venido tratando sobre el tiempo presente simple. Habíamos dicho que el tiempo presente simple se utiliza para acciones cotidianas, no para futuro ni pasado, tampoco el continuo, eso es otro tema. Para realizar oraciones afirmativas, tenemos que tener en cuenta esta pequeña fórmula que tenemos aquí. En primer lugar, el sujeto, luego el verbo y por último el complemento. Recuerde que ya hemos hablado que la parte esencial de la gramática es esta que abarca sujeto, verbo. El complemento, importante también, siempre les digo que lo utilicen para desarrollarse, para abrir su arco de conocimiento y no limitarse simplemente a la gramática en sí. El sujeto, los sujetos son los pronombres que siempre le damos. I, you, he, she, it, we, you, they. Recuerden que estas dos, you y aquí abajo, que también se escribe igual, una es la segunda persona del singular, la otra la segunda persona del plural. Aquí tenemos tú y aquí ustedes. Para realizar oraciones de manera positiva, tenemos que tener en cuenta que la tercera persona utiliza lo que es una pequeña transformación, o sea, el verbo cambia para la tercera persona. Es aquí, en este ejemplo, donde se nota. Con el verbo play vamos a combinar los pronombres. En primer lugar, I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, you play, they play. Fíjense que en esta parte acá, donde está la tercera persona, he, she, it, se le agrega al verbo una S al final. Ya hemos hablado de ese tema y van a ver un poquito más en el video que les voy a dejar en la plataforma de Classroom. Para las oraciones negativas, y seguimos con la fórmula, para las oraciones negativas, en este caso, la fórmula es la siguiente. Primero, sujeto, luego el auxiliar do o does not en caso de la tercera persona, luego el verbo y para finalizar el complemento. Recuerden que los auxiliares o el auxiliar do, que viene del verbo to do, que es hacer, se divide para los pronombres. En el primer caso, en el primer grupo, están los pronombres de la primera persona, I, segunda persona, you, primera del plural, we, y tercera del plural, they. Sabemos que también debemos incluir la segunda del plural, you. Estos pronombres utilizan entonces el auxiliar do, que para su forma negativa es don't. Aquí entre paréntesis le pongo la forma extendida do not. Para el siguiente grupo que abarca la tercera persona, pues aquí tenemos he, she, it. Estos tres utilizan la transformación verbal que ya le habíamos hablado anteriormente, que do para la tercera persona es does y para su negativa doesn't. Repito, does, doesn't. La forma extendida does not. Un ejemplo de oraciones negativas para este caso utilizaremos el verbo play, que es jugar. Entonces tenemos I don't play, you don't play, he doesn't play, she doesn't play, it doesn't play, we don't play, you don't play, they don't play. Bueno, señores, estamos en vivo si escuchan voces de fondo. Bien. Para el caso de la tercera persona, les habíamos hablado de la transformación verbal. O sea, que el verbo
se transforma a la tercera persona. Para las oraciones negativas, ven aquí que a diferencia de la positiva, que se le agregaba una S al verbo play, aquí no la tiene. Es porque la regla se rompe cuando la representación del tiempo presente simple negativa, pues se coloca en medio de el pronombre y el verbo. Entonces se rompe la regla de la transformación verbal. Para el caso de las preguntas o frases interrogativas, aquí en esta parte se invierten un poquito los asuntos, la situación, ya que intercambian de lugares algunas palabras. En el primer caso, y siguiendo la fórmula, vamos a tener en primer lugar el auxiliar do o das si es para la tercera persona, seguido del sujeto o los pronombres, luego del verbo y por último del complemento. Un ejemplo o varios ejemplos con el verbo play, jugar, sería: Do I play? Do you play? Does he play? Does she play? Does it play? Do we play? Do you play? Do they play? En esta última diapositiva, ya para finalizar, les dejo varios ejemplos ahora con el verbo eat, que es el verbo comer. Dejo 3 columnas con oraciones afirmativas, oraciones negativas y expresiones interrogativas o preguntas. Hasta aquí llega la pequeña clase de hoy. Pueden repetirla varias veces. Les exhorto a que practiquen y que no se tomen estas vacaciones forzadas, como excusa para no aprender. Recuerde que siempre le digo, el aprendizaje es autónomo. Tú haces tu propio aprendizaje por medio de la práctica y a tu deseo de aprender, de echar para adelante, ¿no? O sea, hasta la próxima. Cualquier pregunta, cualquier interrogativa, cualquier inquietud, que es lo mismo, me los hacen saber por los grupos de WhatsApp o cuando habilitemos la plataforma. Hasta luego, mis estudiantes.